Buenas noches, le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da estar reunidos aquí en esta tarde, junto a mi hermano Miguel, a mi hermana Cintia, a mi hija Kimberly, a Jovita Carmen. Damos gracias, Señor, por estar reunidos en un solo espíritu. Y bueno, Dios ha querido esto, que estemos aquí y hacer hacer esto especial de Dios, este mensaje hacia el mundo, hacia la persona donde está la necesidad, donde está el afligido o donde está la religión, porque hoy en día la religión ha estado siempre desviada. Entonces, y hoy el mensaje se trata de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, la única verdad. Porque ya la verdad sabemos que el mundo, esta tierra, está engañada. Y siempre ha sido una mentira. Porque todo lo que está bajo el sol es vanidad, todo lo que está aquí es vanidad. Y sabemos que Cristo vino en carne. Vino en carne. Todos saben, y todo ser humano, de más pequeño más grande, sabe que hay un Dios. Y hoy en el mundo hay más de 2.000 religiones. En Sudamérica hay más de 200 millones de evangélicos, como dicen, religiones. Pero es verdad. ¿Esta es la verdad? En Cristo. Si Cristo dijo ahorita, esto es el espíritu, no es la carne. Como dice la palabra, bueno, un hombre echó la transgresión, el pecado, y por eso vino Jesucristo a arreglar lo que se echó a perder en Adán. Tuvo que venir Jesucristo, el mismo Dios, a dar su vida y arreglarlo, porque todo bien necesito a la bendición. Y damos gracias a Cristo de la gloria, que Él vino a dar una esperanza a este mundo, a hacer luz, y una esperanza a nuestras vidas, para que en Él era la vida, era la luz, más los hombres, más las tinieblas. Así como hoy en día, los judíos, los fariseos, antes ya en esta ley, pero nunca pudieron cumplirla. Ya en estas sinagogas, sacerdotes, levitas, y hasta el día de hoy, las congregaciones hoy en día, las iglesias, saben estas tradiciones de los judíos, los fariseos, están envueltos en este sistema, que el sistema de esta tierra, las corrientes de este mundo, va un poco de Jesucristo. Muchos hoy en día llevan la fe y la ley. Si Cristo allí en la cruz ya venció, pagó todo, venció todo aquí en la cruz. Como dice el acusador, pagó sus pecados en la cruz, cruzó el cielo y la tierra, lo abrió. ¿Qué pasa hoy en día? Que no, ya no hay pecado. Dice bien claro, Él pagó nuestros pecados en la cruz. Hoy en día, no es porque te guste, haga esto y esto todo, pero hoy en día a la gente le gusta ser esclavo. No le gusta la verdad, le gusta hacer esclavitud. Anda a hacer esto y hace esto. Anda allí, anda acá, anda aquí, anda allá. ¿Ah? Hoy en día le gusta. Y hoy en día, por ejemplo, la sinagoga, la iglesia, hoy en día, las religiones, pactaron con los gobiernos, pactaron con este mundo. Y sus ojos no han nacido abiertos, no han tenido esta visión. Por eso, hoy en día, esta tierra, este mundo está así, está patas para arriba, como decirlo, por ejemplo.
Está todo mal. Porque la religión siempre ha venido antes que viniera Cristo, que lleva miles de años. Y esta es la que ha estado junta en pan con los gobiernos, con los reyes de la tierra, hoy con los presidentes, con todo. Pero, ¿y por qué está la tierra de patas para arriba? ¿Por qué hay tanto desorden, tanta muerte? Si tuvieran a Dios y han conocido a Dios, no habría estado así, como hoy en día está. Entonces, dice porque esto es espiritual. Romanos 8:2 dice porque por el espíritu de la ley de Cristo, de la... Espera. 8:2, porque la ley del espíritu de vida es que en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entendió? Porque la ley porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Entonces, todo esto es espiritual. Todo lo que está aquí en la tierra es pasajero. Y dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no le agradan a Dios. Escuche bien, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú no sabes cómo estás, y cada persona. Romanos 8:13. Si vives conforme a la carne, moriréis. Dice la palabra, si vivís, el Espíritu Santo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si es por el Espíritu, viviréis. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu así morir la obra de la carne, viviréis. Hay una diferencia. Si vivís conforme a la carne, moriréis, y al Espíritu viviréis. Usted sabe cómo está. Si realmente hemos conocido a Dios, ¿por qué los judíos, los fariseos en ese tiempo mataron a Jesús? Porque no conocieron a Cristo. ¿Por qué hoy en día está todo a patas para arriba? ¿Por qué la humanidad está así? Porque nunca han conocido a Cristo. Porque esto es el Espíritu, no en la carne. Y dice así, porque todos los que son guiados, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuchen, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice que todos los que son guiados por la carne, dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una pregunta para todos: ¿vas conforme a la carne o al Espíritu? Tú lo sabes, porque solo Dios conoce tu corazón y conoce tu pensamiento y conoce tu vida. Y tú no sabes cómo está. ¿En qué andamos? ¿Cómo andamos? Si en verdad andamos en la carne o en el Espíritu. Hermanacita, léame los mensajes en Efesios. Fuerte. Efesios, no, Colosenses 3:1. Fuerte. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner las cosas en las cosas de arriba, Poner la mira en las cosas de arriba. no de la tierra. Usted se conoce cómo está. Por eso los judíos y los fariseos en ese tiempo mataron a Jesús, porque si el pueblo de Dios, si habían conocido a Cristo, la verdad, y no habían visto a Cristo en ese momento, no lo habían matado. Y Cristo es la palabra. Y hoy, la palabra es Cristo y Él es el que te habla. Porque Cristo está dentro de uno, está aquí. Y que Dios te bendiga. Vamos a usar una palabra. Mi hermano Miguel te lo bendiga también. Bendiciones. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos los espíritus, los justos hechos perfectos, el cual Jesucristo en la cruz nos libró de la ley del pecado y nos dio a todo aquel que creyere esta salvación gratuita, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades. Como habla allí en Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como hablaba mi hermano, nos libró de la ley del pecado y la muerte. No hay Dios, no hay pecado, no hay muerte, no hay pecado, no hay muerte. Entonces el hombre, ¿cómo puede hablar de pecado dentro de las congregaciones? ¿Cómo los profetas pueden hablar de pecado? ¿Cómo pueden hablar de muerte del diablo? Si la muerte fue destruida. amén. ¿Se han puesto a pensar, hermanas y hermanos? Obispos, pastores. Como hablaba mi hermano aquí en 8:13, decía: porque si vivimos conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Amén. Hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Todos esos trapos sucios que ustedes lavan dentro de las congregaciones. ¿Ah? Todas esas inmundicias. ¿Ah? Todo eso que ayuna 3 días, que hace esto, no toque esto, no manejes esto. Todas son obras de la carne. Todo, por eso dice que si andáis, como dice aquí mi hermano Nonaía, dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, gloria a Dios. Como la palabra nos enseña en Romanos 12, 2. ¿Ah? ¿Cómo nos dice? Vamos a leerlo con la escritura aquí mismo. Dice Romanos 12:2: no os conforméis, dice, a este siglo. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice no os conforméis a este siglo, nos está hablando que nosotros no nos conformemos a este mundo, a este tiempo de los hombres, a la corriente del aire de los hombres, las mujeres que hoy en día operan los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. ¿Ah? Todos aquellos que andan conforme a sus obras. ¿Ah? Conforme a la carne, como nos habla mi hermano, nos hablaba mi hermano Cabre, nos habla el Espíritu Santo hoy en día. ¿Ah? Y le habla a las iglesias el Espíritu Eterno. ¿Ah? Todos. Por eso dice que por cuanto no quisieron obedecer al amor de la verdad,
Dios lo entregó. ¿Ah? Lo entregó. Y le dio espíritu de mentira. Lo entregó a un espíritu de mentira, de engaño. ¿Ah? Entiende, iglesia, mire, vamos a leer, dice. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que todo hermano y hermana bajo este cielo, obispos y pastores, comprueben, dice, está escrito aquí. El Espíritu Santo nos habla, el Señor, dice, para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. ¿Ah? Renovado, dice. Y nos vuelve a hablar en Hebreos 9, 14. ¿Qué me sacó la Biblia? Hebreos 9, 14. Dice, ¿cuánto más? Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice, en el cual mediante el Espíritu Eterno sufrió a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de todas esas obras muertas, para que verdaderamente sirváis al Dios vivo. ¿Quién es nuestro Dios vivo? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nos habla y nos enseña en hebreo? El Espíritu Eterno, el Señor mismo, su palabra, porque su palabra es espíritu y vida. Amén. Gloria a Dios. Les habla en la iglesia, los pueblos de Dios. Les habla en el principio 2:14. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Dios tomó un cuerpo de carne, de humillación, y se manifestó. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él participó de lo mismo. ¿Ah? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Para destruir, dice. Para destruir por entre medio de su muerte allí en el Calvario, donde le clavaron su costado, donde le dieron sus manos, donde lo escupieron, su propio pueblo. Y hoy en día muchos de vosotros son hijos, son sus hijos, obispos y pastores son hijos de aquellos que atravesaron y le dieron muerte a Jesús, al dador de la vida. ¿Ah? Dice, se desgarra el Espíritu Santo de Dios para hablarle al hombre bajo este cielo, para hablarle a las mujeres, para hablarle a las congregaciones, a sus obispos, a sus pastores. ¿Ah? Donde nos enseña, dice en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Jesucristo participó de lo mismo. Dios manifestado en carne, ¿ah? Para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte bajo este cielo, en cual era Satanás. ¿Ah? Él vino y destruyó lo que hizo a perder allí Adán. Gloria a Dios. ¿Ah? Lo que hizo en la caída de Adán, Él lo vino a restaurar. Iglesia, pueblo de Dios, hermandad, siempre se guiaron donde dice en Hebreos 13:17, sujetaos a vuestros pastores, pero nunca leyeron en Hebreos 13:7, donde les habla a la iglesia, a la hermandad. Amén, gloria a Dios. Hebreos 13:7. Dice,
Acordaos de vuestros pastores, iglesia, pueblo de Dios. Siempre andan con la Biblia delante, como anduvieron aquellos fariseos y escribas hipócritas, que cuando fueron delante de nuestro amado Señor Jesucristo y le persiguían para acusarlo, para tentarlo, para destruirlo. Hoy en día ustedes son hijos, porque les dijo, escudriñad la Escritura, San Juan 6, escudriñad la Escritura porque a ustedes os parece que en ella encontraron la vida eterna. Jesucristo le estaba hablando a la iglesia, aquellos fariseos que vivían con la Biblia abajo de sus manos, viven con la Biblia abajo de sus colchones, viven con la Biblia en los muebles, viven todos los días con la Biblia tomándola, para juzgar, para matar. Se toman los púlpitos para matar a sus propios hermanos, para juzgarse unos con otros, y andan por las obras de la carne. Pero si viven ustedes por las obras de la carne, van a morir, van a perecer. Amén. Porque Dios le dijo a aquella mujer samaritana, cuando pasó allí a Samaria, dice que fue a donde aquella mujer y salió a su encuentro. ¿Cómo era posible que aquellos hombres que se guardaban para Dios, que vivían ayunando, hombres nazarenos, mujeres vírgenes en aquellos tiempos, que se guardaban para Dios, que hacían celicio en ceniza, que oraban, ayunaban, porque era un ministerio de muerte, un ministerio de sangre, como hoy en día? ¿Cómo era posible que fue el encuentro de aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos? Más encima a los fariseos, a los escribas, les dijo que ellos eran hipócritas, sepulcro blanqueado por fuera, estaban llenos de odio, de rapacidad, de robo, que diezmaban la mente, el anhelo, el comino. Y habían dejado lo más importante de su ley, que era la misericordia. La justicia y la fe la perdieron, el amor a su pueblo, como hoy en día. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. ¿Qué os hablaron? ¿Quiénes nos hablaron primeramente? No fueron los profetas que le hablaron a su pueblo. No fueron Jesucristo, quien es el camino y la verdad. Yo soy el buen pastor, dice. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Llamaron por intermedio de los profetas, los apóstoles, por intermedio de sus hijos. Les dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido, dice, el resultado de su conducta, dice. Pero lo primero que hacen las iglesias, los hermanos, hermanas, dicen, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero se olvidaron de este mensaje, porque lo habla primero, después habla, obedeced a vuestros pastores. Pero primero hay que ver el resultado de vuestros pastores. ¿Qué les enseñan? ¿En qué fundamento están? Yo le hago una pregunta a los feligreses, a todos, y a los obispos. ¿Se olvidaron de este mensaje? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice? ¿En cuál mediante el Espíritu Eterno sufrió a sí mismo sin mancha ante Dios? Limpiará vuestra conciencia de todas las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? La que trae el hombre, porque Jesucristo con una sola ofrenda, dice, ahí mismo dice, cuando ustedes ponen ese mensaje a los hombres, hay que sujetarse a los pastores. Ahí mismo dice, en Hebreos 10:14 dice, que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. Amén. Y nos atestigua el Espíritu Santo, dice. Amén. Nos atestigua nuestro Señor Jesucristo. Que cuando allí en la cruz resucitó,
hizo perfecto todas las cosas, unió los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. A todos los santificados y el Espíritu Santo, a testigos cuando estaban los profetas, cuando estaban en la roca, cuando estaban Jeremías, Isaías. Sí, Señor. ¿Ah? Los testigos dicen, este es el pacto que haré, dice, Amén. con la casa de Israel. Sí, Señor. Pondré mis leyes en sus corazones Sí, y las escribiré en sus mentes. Amén. Ya nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Sí, Señor. Y añade sus transgresiones. Hoy en día dentro de las congregaciones, hermanas y hermanos, viven acordándose del diablo. Viven hablando del pecado. Viven hablando de la muerte. El diablo tiene patas, dicen algunos, que anda. Sí, sí tiene patas y andan, porque ustedes mismos andan así. Porque nos han hecho morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquellas que engañó a Adán y Eva. Aquellas Bendito sea tu nombre, Padre. que quedaron bajo el pecado y muerte. Oh, Jesús. Y todo el mundo está quedó bajo el pecado y bajo muerte. Atrapado aquí. Por eso tuvo que venir Jesucristo a dar su vida. Como nos enseña allí en Romanos 5:18. Por la transgresión de uno. ¿Cuál uno? Adán. Adán. Por la caída de Adán. Dios sea tu Ah, nombre, Señor. por la transgresión de uno, dice. Todos cayeron, dice. Todos no había ni uno. Por cuanto todos participaron, dice. De carne y sangre, todos pecaron. Amén. Porque Adán lo arrastró a todos. Así es, Señor. A todos. Primero, Abraham. el que mató a Caín. Abel. Abel. Después el segundo. Enó. El tercero. Hizo el arca. Noé. Etcétera, etcétera. Abraham. Todos indagaron de esta salvación, hermana y hermano. Amén, gloria a Dios. Jesucristo dio su vida. Amén. Y los tesoros de la sabiduría que estaban ocultos las dio a la iglesia a nosotros. Amén. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Sí, Señor. Amén. Un espíritu somos en él. Como él oró y clamó al Padre. Santo sea tu nombre, Señor. Padre, que ha hablado tu obra. Entramos en este reposo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Cuando todos los profetas indagaron de esta salvación tan grande. Porque ellos anhelaban, dice, una ciudad. Anhelaban esto que tenemos nosotros. Así es, Señor. ¿Ah? Anhelaban lo que tenemos nosotros. Abraham no anhelaba. Así es. Dice que él esperaba una ciudad con fundamento. Amén. ¿Ah? Cuyo arquitecto y constructor era Dios. Hebreos 11:10. Hebreos 11:16. Y anhelaban, dice, una ciudad espiritual en cual Dios no se avergüence de llamarse a Dios de ellos. Porque le ha preparado una ciudad. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Dije tu hijo, Señor. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo tener esto que nos dio a nosotros la iglesia, el pueblo de Dios, iglesia. Bendito Dios Santo. David, con toda su sabiduría, no pudo obtener lo que tenemos nosotros. ¿Por qué lo desperdiciáis, iglesia? Dios, Señor. Y va a echar la corriente de doctrinas Sí, Señor. de este mundo. Ustedes van a entrar de doctrinas de este mundo, de engaño. ¿Ah? Aún el rey David, cuando clamaba en el Salmista 51, dice: conforme a tu piedad y tu misericordia, perdóname. El pecado fui formado y el pecado me concebió mi madre. He aquí, Señor, tú amas la verdad y en lo íntimo tú nos has hecho comprender sabiduría. Lávame, Señor, con hisopo y seré limpio como la nieve. Lávame más y más y seré blanco, dice. Clamaban, el rey David, lloraban, gemían para dar nuestra salvación a nosotros, ¿ah? A los gentiles. Y vosotros la pisoteáis. Todos indagaron, dice. Sí, Como Señor. nos enseña allí en 11:39, donde dice que aunque todos alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe, no alcanzaron lo prometido, proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, Amén. para que ellos no alcanzasen.
esta salvación aparte de nosotros. Sí, Señor. Bendito Dios Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Y erramos. Erráis, dice, escudriñando la escritura. Dice. Por eso aquellos hombres vinieron a tentar a Jesús. Hoy en día hacen lo mismo. Tientan al Espíritu Santo, al Señor. Lo tientan con sus doctrinas de hombres. Por eso que mi hermano hablaba y decía, como nos dice ahí, dice en Romanos 8:13. Bendito Dios, oh, bendito Santo, ahora sí. Dice, porque si vivir conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, por el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne. Porque el Señor, Él tiene preparadas obras de antemano, como nos enseña allí en Efesios 2:8. Por gracia fuiste salvo, dice, para todos ustedes orgullosos. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Como nos enseña en Romanos allí, 11:29. Irrevocables es el don y el llamamiento de Dios. Irrevocables dice que nadie nos puede quitar. Porque Él nos cogió, Él nos llamó, Él pagó un precio por ti, por mí. Él pagó un precio. Por eso dice allí en Efesios 2:8, dice que por gracia fuiste salvo. Y esto no es de vosotros, dice, es un don de Dios. No por obra, dice. Para que no te jacten, dice. Criaturas creadas en Cristo Jesús, dice. Para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice. Las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene todo preparado para sus hijos, para nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestras obras de la carne, estorbamos el plan de Dios. Por eso hoy en día todas las iglesias están divididas. Por eso la mayoría de la gente ya no cree. Sí, Señor. Porque han pisoteado el Evangelio. Amén. Han puesto sus obras. Sí, Señor. Se justifican los trabajos laborales. Yo he trabajado con profetas en la carne. Y se justifican delante de los hombres. Y pisotean a sus hermanos. Y le echan barro a sus propios hermanos. Se justifican con los hombres de afuera. Pisotean a sus hermanos, a los heridos, a la perniquebrada. Ustedes las pisotean en sus trabajos laborales. Y se justifican como aquel varón que oraba allí en el templo donde Jesús da testimonio al Espíritu Santo, que iba y decía, Señor, yo hago esto, ayuno, doy de comer a los pobres. Y dice que atrás clamaba otro y decía, sí, Señor, yo soy pecador. Y todo esto no se está en piedad, Señor, misericordia. Dice que fue más justificado aquel que estaba ahí atrás que aquel que se justificaba delante del Señor y de los hombres. Sí, Señor Jesús. Todas las cosas están preparadas de antemano, como nos enseña ahí en 2 Timoteo 1:9. Porque fuimos salvos, dice. Porque fuimos salvos, dice. Gloria a Dios. 1 Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1:9. O primera. Segunda. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice. No por nuestras obras, dice. Él nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo. ¿Por qué dice con llamamiento santo? Porque Él es el que justifica. Iglesia, pueblo de Dios. Cuando murió ahí en la cruz, Él nos hizo perfectos con una sola ofrenda para siempre a todos los santificados. Gloria a Dios. Porque Él es el que santifica. Amén. Por gracia fuiste salvo, dice. Y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo, según el propósito de nuestro Dios
nuestro Señor Jesucristo. No el de tu pastor, de tu obispo. No lo de tus obras, iglesia. No. Según el propósito de Jesucristo, de Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos, los siglos, dice. No había tiempo, no habían siglos. Porque todo esto estaba con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea tu Por eso ustedes no conocen el propósito de Dios. Por eso no conocen el principio entre Adán y Eva. No lo conocen porque andan conforme a la carne. Y esto es conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Si tú entiendes la gracia en el Espíritu, vas a entender el principio y fin. Como lo dicen allí en Eclesiastes 3:11. Todo lo hizo hermoso Dios en el principio y puso eternidad en el corazón del hombre, sin que llegue a comprender el hombre la obra de Dios desde el principio al fin, dice. Gloria a Dios. Todo lo hizo hermoso Dios, Amén. dice, y puso eternidad en el corazón del Sí, hombre. Señor. ¿Ah? Sin que el hombre llegue a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ah? Por eso hoy en día lo enseña el Señor, porque el propósito es suyo. Amén. Caminamos por obras de antemano, no por nosotros. Por eso que mi hermano leía allí en Romanos 8:13, que si andáis conforme a la carne, moriréis. Pero si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne, viviremos. Gloria a Dios. Por eso que dice allí en Romanos 8:8, dice, Romanos 8:8. por cuanto los vecinos de la carne, dice, Son enemistad. son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley del a la ley de Dios, y tampoco pueden. Nunca pudo esta carne, por eso tuvo que venir Cristo. ¿Y por qué tú pones tus obras? ¿Cómo tú puedes andar ayunando, puedes andar esclavizando tu cuerpo a servidumbre nuevamente, cuando ninguno de aquellos los profetas pudo? ¿Ah? Antes que viniera Cristo, en cual vino a cumplir la ley. Ninguno. Bendito Dios Santo. Ninguno puede cumplir. Por eso tuvo que venir Jesús. Romanos 10:4. Bendito El Dios. fin de la ley es Cristo. No hay ley para los hijos de Dios. Por eso es que nos enseña en Gálatas 2:20, donde Jesucristo, el Espíritu Eterno, reprendía a Pedro. Les decía, si con Cristo estoy juntamente con Él crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo en mí, dice. Y en punto, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo mediante la fe, dice. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de humillación. ¿Ah? Basta mi carga. Aquí a nadie, nosotros no andamos conforme a la carne. A nadie conocemos conforme a la carne. Ya no vemos por el pecado de nuestros hermanos. Porque si lo vimos, porque andamos conforme a la carne. Si yo juzgo a mi hermano o a mi hermana, ya ando conforme a la carne. Por eso que dice hacer morir las obras de la carne por entre medio del Espíritu. ¿Ah? Si estás conforme al Espíritu, hacer morir las obras de la carne, dice. Porque si no moriremos, dice. ¿Ah? Por eso nos enseña Pablo, dice, porque la palabra es en el Espíritu. Dice, porque con Cristo, justamente con Él estoy crucificado, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. ¿Ah? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice. Y en punto. Y ahora lo que vivo yo en la carne, dice, lo vivo mediante la fe, dice, en el Hijo de Dios que se entregó por mí. ¿Ah? Porque nuestras vidas ya están con Cristo. Como nos enseña ya en Colosenses 1:13. Dice, Él nos libró de las potestades de las tinieblas, dice. ¿Ah? En cual muchos de sus pastores, muchos, no todos, de sus obispos,
tan bajo potestad, bajo tinieblas, falta de conocimiento. Porque donde está Jesucristo, allí hay libertad, allí está la luz. Porque Jesucristo es el principio, Él es el verbo. ¿Ah? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. Señor. ¿Ah? Esta era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre, dice. Y venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, a su pueblo Israel, a los que sacó de Egipto. Sí, Señor. ¿Ah? Que les dio de comer, los pasó por el mar rojo. Le puso una nube de fuego. Les dio agua de la roca. ¿Ah? Iba con ellos, vieron las grandes obras, pero les faltó la fe, porque andaban por obra, por obra y por vista, como andan hoy en día. Haz esto y te salvas. No, hermana y hermano. No. No. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron, le reciben. Amén. Estos ya no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu, y de tal adoradores busca a Dios que la adoren en el Espíritu, en verdad. Como se lo dijo aquella mujer samaritana. Gracias, ¿Ah? Padre. ¿Qué le dijo aquella mujer samaritana? Bendito eres, ¿Ah? Señor Jesús. Alabamos a su Esperamos al Mesías, tenemos esperanza en Él. Sí. Jesús le dijo, yo soy aquel profeta, el Mesías. Aquella mujer salió corriendo a dar buenas nuevas. Sí, Señor. ¿Ah? Porque de tal adoradores busca a Dios, le dijo Jesucristo, le dijo Jesús, le dijo, porque ya no adoráis más en este monte, allí donde fueron dadas las bendiciones y las maldiciones. Sí, ¿Ah? Señor. Que haga esto y esto. ¿Ah? No coma esto y come esto. Padre Dios. ¿Ah? Y no adoráis más aquí Así en es. el templo de Jerusalén, dice, porque de tal adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu, en Amén. verdad. Porque Dios no es Dios de burros, Así es, Señor. no es Dios de animal, Amén. Dios es espíritu. Amén. ¿Ah? La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Sí, Señor. El espíritu, el que da vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Él es el que da vida. Gracias, Padre. Como nos habla en segunda de Corintios 5:17. Ahora aquí en adelante habla el Espíritu Eterno por intermedio de los apóstoles. Gloria a Dios. Y aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos aquí porque Él resucitó. Amén. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Resucitó en gloria, Así es. en poder, en majestad. Amén. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Sí, Y Señor. las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí son todas hechas nuevas. Gloria a Dios. Todas fueron nuevas. Así es. Gloria a Dios. Nos acercamos al verdadero monte de Sión. Amén. Amén. ¿Ah? A la ciudad del Dios vivo. Sí, A la Señor. Jerusalén, la celestial, hermanas y hermanos, porque esto está junto ahora. Amén. Gloria a Dios. A la verdadera, dice al verdadero Jesucristo. Gloria a Dios. A la compañía de millares de ángeles. Amén. Gloria a Dios. A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Sí, Señor. Al Dios y juez de los espíritus. Gloria a su nombre. A los justos hechos perfectos. A Amén. Jesucristo nuestro Dios. Sí, Que habla Señor. mejor que la sangre de Abel. Gloria a su nombre, Padre. A este monte nos acercamos. Y el reino está en nuestro medio. Dice. Gloria a Dios. Dijo que el reino está aquí. Gloria a Dios. Aquí está el reino. Y la palabra dice, cuando Cristo venga en su reino. Gloria a Dios. Cuando venga en su reino, ¿Sí? y el reino está en nuestro medio. Y el reino está en nuestro medio, hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Está aquí. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Dijo Jesús, enviaré el Consolador. Juan 14. Amén. Y le dice, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos yo y mi Padre y haremos morada en él. Amén. ¿O no sabéis que soy templo de Dios? Dice. Sí, Señor. Esta es la bendición que nos ha dado el Señor. Amén. Probad, dice. ¿Ah? Probad a los pastores, dice. Gloria a Dios. Hay que ver qué enseñanza les dan. Pregúntele a su pastor. Dígale a su pastor, dígale a un hermano evangélico, ¿el diablo fue destruido? No, el diablo anda con patas, dicen. Sí,
Sí, porque tú le has dado vida a tu carne. Así es. ¿Ah? Tu carne. ¿Ah? Tú le has dado vida a esta carne. Así es, Señor. Por eso que dice despojado del viejo hombre. En Efesios 4:22 dice, por cuanto a la pasada, despojado del viejo hombre, en cuanto a viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu vuestra mente, dice. Amén. Renovado, dice. ¿Ah? Yo quiero agregar algo a lo que está diciendo Amén. usted. Repítalo, papito, por favor. Vamos con el Espíritu Santo. ¿Sí? Santo sea tu nombre. Efesios. Estaba- Amén, ya. En Efesios 3:24. Estaba hablando. 3:24. Sí. 3:24. Sí, es que quiero agregar a lo que dijo, porque en Colosenses 1:20 habla de lo mismo, pero no habla Adiós, Señor. de la reconciliación. Pero en el 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, Vuestra mente, amén. haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. ¿Dónde está? Colosenses 1:21, lo que leí. Amén. Y empieza por la 1:20, 1:21. Dice, ¿cuál es? Lo que leí recién en la Colosenses 1:21. Colosenses. Sí. ¿Se lo llevo aquí o no? Dice, Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais extraños y enemigos, en vuestra mente, dice, en vuestra mente, dice. Sí, Señor. ¿Ah? Porque todo estaba aquí. Todo fue en el principio, empezó aquí. Ayúdanos, Señor. Aquí. Dirígete, Señor. Porque la palabra, Señor, siempre estuvo en nosotros. Amén. Como lo dijo el Señor y lo habla el Espíritu. En Eclesiastes De Dios. 3:11. Todo lo hizo hermoso Dios en el principio y puso eternidad en el corazón del hombre. Para que no muera, dice. De Dios. Sin que el hombre llegue a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso dice 1:20. Dice, y a vosotros, 1:20-21, y a vosotros también, que en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, Gloria a Dios. irreprensibles delante de él. Gloria a su nombre. La obra de Dios. Por eso, hermanas y hermanos, yo veo todos los evangélicos, todos, andando por ahí, me dicen, pero usted tiene que someterse, porque dice que hay que someterse. Pero la palabra de Dios dice antes, dice que en Hebreos 13:7 dice que nosotros tenemos que dice, acordaos de vuestros pastores para que os hablaron, dice, la palabra de Dios, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Cuando dice considerar, significa que nosotros tenemos que pensar y meditar en lo que nos enseñan De Dios. y meditar lo que nos hablaron Gloria a Dios. Jesús, los apóstoles, lo que nos enseñaron, lo que nos dejaron. Yo no puedo llegar y seguir un pastor. Si el pastor no comprende esto, en cual nos habla allí en Hebreos 2:14, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por intermedio de su muerte al que tenía el imperio Amén. de la muerte, el cual era Satanás. Así es, Señor. En cual día a día el hombre y la mujer bajo este cielo, dice, andaban en el temor de la muerte. Así es. Toda una vida, dice. Estábamos confinados toda una vida, dice. Amén. ¿Ah? Estábamos condenados toda una vida, dice. Así es, Señor. ¿Ah?
bajo servidumbre, Amén. esclavizados. Porque Abraham, en la caída de Abraham, todos caímos. Todos. Por eso tuvo que venir Jesucristo a dar la vida. ¿Cómo no entendéis, iglesia? Cuando dicen, estaba hablando recién en Romanos 5:18, por la transgresión de uno, que fue Adán, todos cayeron. Amén. ¿Ah? Así es, Señor. Así también, hermanos míos, por la justicia de uno, está hablando de Jesús, vino la justificación de vida Amén. a todos los hombres. Gloria a Dios. A todos los hombres. Si tu pastor, tus obispos, no entienden hebreo, no entienden romano, entonces sus pastores, sus obispos, no tienen cabeza. Dios, Señor. Ustedes siguen un cuerpo sin cabeza. Dijo a tus hijos, Señor. ¿Por qué siguen un cuerpo sin cabeza? Ustedes me dirán que yo estoy hablando en el Espíritu. Gloria a Dios. Porque la iglesia la conforma la iglesia la conformamos el pueblo de Dios, que andamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Y Cristo es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es la cabeza. Amén. Y nosotros Amén. somos su cuerpo. Así es. Por eso nos manda y nos enseña que nosotros tenemos que, dice, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Y considerad, dice, que tenemos que pensar y meditar la enseñanza que nos entregó el Señor Jesucristo, la enseñanza que nos entrega el Señor por medio de su Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra cuando habla allí en Hebreo 6? Bendito eres, Cuando dice, Señor. pues ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, pues ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, dice, Amén. no echando otra vez, dice, el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Así es, Señor. Dile a tu pastor que te lo explique eso. No te lo va a explicar porque ellos no entienden. Bendito eres, Señor. Del bautismo, de la resurrección de los muertos, todo. No lo entiendo. ¿Ah? No lo entiendo. Por eso que le habló allí en hebreo, nos habla y nos enseña a la iglesia. Dile a tu pastor que te lo predique. Donde dice, por cuanto tanto tiempo tenéis necesidad que les vuelvan a enseñar la palabra. Por viendo ya siendo maestros, tienen necesidad que les vuelvan a enseñar la primera rudimiento de la palabra de Dios. Han venido a ser tales que tienen necesidad de leche y no alimentos sólidos. Así es, Señor. ¿De quién está hablando? Que la iglesia en ese tiempo ya debían ser maestros, Amén. hombres maduros, Gloria a Dios. ya por el espíritu, Amén. en la mente. Así ¿Qué es. le decía el Espíritu Santo a la iglesia en ese tiempo cuando le habla ahí? ¿Qué le está hablando aquí ahora? Bendito Dios. Le estaba diciendo a ellos que todo estaba perfecto, estaba todo consumado. Amén. Si Dios, ahora Jesucristo está en reposo, Sí, Señor. cuando en el principio dice que en el séptimo acabó todas las cosas, en el séptimo Dios, en el sexto, y en el séptimo dice que reposó. Ahora también dice que tenemos que entrar a este reposo. ¿Cómo que? ¿Qué obras hacen ustedes de la carne? Gloria a Dios. Si todas las cosas están preparadas para que nosotros andemos en ellas. Bendito eres, Señor. Yo no saco nada a poner obispos, ancianos, ancianas, jefe de orca. Cuando la iglesia anda por las patas, está sin cabeza, no entiende lo que estamos hablando, predicando aquí en hebreo o en romano. El mismo en romano cuando lo habla en Yo te digo, Señor. 7, 4, 5. Bendito eres, Señor. 7, 4, 5 dice, así también, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley. Gloria a Dios. Así también, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley. Sí, Señor. En Cristo Jesús, dice. Gloria a su nombre, Padre. Te lo vamos a leer. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Pero cuál es fruto? Lo que está preparado de antemano para andar en ello. ¿Cuáles son los frutos? Gloria a
Dios para siempre. que nos dio Jesucristo. Señor. ¿Cuáles son tus frutos? Hermana y hermano, pastor, obispo, ¿cuáles son tus frutos? ¿Ir delante de los hombres? ¿Cómo dice cuando el hombre va delante? Dios lo ayude. Buscan glorias de hombres. Todos ustedes. Gloria a tu Hijo, Señor. Los frutos del Espíritu. Andad en el Espíritu. Dice. Amén. Porque si nosotros andamos Ayuda a tu Hijo, Señor. conforme a esta carne, Ábrete, Señor. vamos a caer en transgresión. La gracia no nos va a ayudar porque no le dejamos lugar al Señor. No lo dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. No dejamos que su gracia obre en nuestras vidas. Si nosotros andamos conforme a nuestras obras. Vamos a dejar que el don de Dios obre en nuestras vidas, esa gracia. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Porque no es por obras, para que nadie se jacte. Pero si yo hago mis obras, voy a andar delante de los hombres, buscando glorias de hombre. Como ustedes lo hacen, se justifican delante de los hombres y menosprecian a sus hermanos, sus hermanas, a los más débiles, a los más pobres, a la perniquebrada. Ustedes le tiran barro con sus pies, con sus obras de la carne. Sobrellevamos las cargas el uno hacia el otro, dice, porque aquel que se cree ser algo haciendo nada, sí mismo se engaña, dice. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Pedro dijo 7 veces. No, dijo el Señor, no tiene límite. Porque Jesucristo dio la vida por nosotros, derramó su sangre y Él pagó un precio. Y dice así en 1 Corintios 6:17, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No tiene precio, no puedes despreciar a tu hermano porque estás despreciando a Cristo. Yo soy uno en Cristo y en mi Padre. Y si me desprecias, no me desprecia a mí, desprecia al dador de la vida, el Cordero de Dios, y a mi Padre. No hay entendido, iglesia, pueblo de Dios. Dios. Por eso dice, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, sí, porque cuando estábamos en la carne, dice el Espíritu Eterno, le enseña, hablaba por entre medio de los profetas, de los apóstoles, porque ellos decían, cuando andábamos en la carne, cuando vino Cristo a cumplir la ley, ellos todos estaban bajo la ley, todos bajo transgresión, todos bajo pecado, todos bajo muertes, todos bajo un ministerio de muerte, de sangre, de obra. Haz esto y vivirás. Pero vino Cristo, todo lo pagó. No hay nada más que hacer, iglesia. Reconcíliate con el Señor y nada más. Y da testimonio, da por gracia lo que recibiste. Da testimonio que Jesucristo con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. A todos los santificados. Gloria a Dios. Hebreos 10:14. Romanos 11:29. Romanos 10:4. Y la fin de la ley es Cristo. Romanos 8:2. La ley del Espíritu. En Jesucristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. No hay muerte. Amén. No hay muerte. Así es, Señor. Solo hay Bendito Dios. hombres con su entendimiento entenebrecido que se olvidaron de Dios. Por eso Dios los entregó una mente reprobada. Y son como los animales, como los que gobiernan, como aquellos gobernantes que están en guerra. Estados Unidos, Rusia, todos esos gobernantes son como los animales, con una mente reprobada, peor que los animales. Por eso dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo, Amén. Amén. el que dio su vida ahí en el Calvario, Amén. Así es. el que vino a restaurar, a sanar, a buscar Amén. lo que se había perdido allí en el Edén. Amén. Sí, Señor. Jesucristo vino a dar su vida, Gloria a Dios. Él la dio Amén. para andar en obras Gracias. de antemano, no las mías, porque si yo pongo las mías voy a estorbar, Así es. voy a estorbar lo que quiere Dios conmigo. Por eso, le hacía esta pregunta yo, en Hebreos 13, 17, donde muchos dicen, voy a decir a vuestros pastores, pero antes dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, y consideráis, y considerar significa pensar, meditar, ¿qué es lo que está enseñando? Y después nosotros podemos poner juicio, o que sea, juzgar, si está bien o está mal. Pero si está mal, ¿cómo yo voy a seguir a alguien que cree en el diablo, que cree en el pecado, que viven limpiando trapos sucios unos con otros en las iglesias, en las llamadas iglesias? ¿Ah? Están bajo tinieblas, bajo potestades. Sí, Señor. ¿Saben cuáles son esas potestades? Las mismas que estuvieron en Adán y Eva, Bendito eres, Señor. estaban aquí, que desobedecieron. Gloria a Dios. Los mismos que tuvieron las mentes reprobadas se volvieron atrás Bendito eres, y Señor. se honraron unos con otros y dejaron al dador de la vida. Amén. Los mismos que han gobernado el mundo Así hasta el es. día de hoy. Los mismos que mataron a nuestro Señor Jesucristo, Así es, que tenían Señor. poder. Porque potestad significa poder, autoridad. Bendito eres, Señor. Y tiniebla significa falta de conocimiento. Bendito eres, Señor. Falta de conocimiento. Porque Señor. Jesucristo dijo, yo soy la luz del Gloria a mundo. Dios. Amén. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es. Esta era la luz verdadera que venía a alumbrar a todo hombre. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo no le conoció. Así es, Señor. A los suyos vino, mas a los suyos no le conocieron. Así es. ¿Por qué no le conocieron? Bendito eres, Señor. Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo erra por falta de conocimiento. Bendito eres, Señor. Porque Dios está en medio de ellos. Amén. Pero ellos pusieron las obras adelante, sus Bendito obras. eres, Señor. ¿Ah? Le dijeron, no maten, mataron. ¿Ah? Oh, Señor. No mientan, todos mintieron. Bendito Dios. Por eso, aquí nosotros a nadie vemos según la carne. Amén. A mi hermana Joa, a mi hermano Carlos, a mi hermana Cintia, nadie. Bendito eres, Señor. Nadie vemos según la carne. Porque cada uno llevará su carga. Basta y sobra con mi carga. Porque yo vivo en un cuerpo de humillación. Pero la palabra me dice, en Efesios 6:16, sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego que van a los lugares celestes. ¿Cuáles son los lugares celestes? Bendito Aquí, eres, Señor. aquí donde vienen las traiciones, aquí donde viene el querer traicionar a tu esposo, a tu esposa, y aquí vienen las maquinaciones para destruir a otro, Amén. y Así aquí es. vienen las violaciones, Amén. los robos, Así es, Señor. las tentaciones, el orgullo, Así es, Señor. la avaricia, todo está aquí. Todo está aquí, por eso dice, nos dice el Señor, nos enseña, que ya no demos más conforme a esta carne, porque si no vamos a perecer. Así es. Si no, hacer morir la pobre la carne, dice, por medio del Espíritu. ¿Cuál es el Gloria a Espíritu? Dios. El Espíritu de vida, el Cristo Jesús. Así es, Señor. ¿Ah? Dios les bendiga mucho. Amén.
iglesia, Gracias, Padre. al pueblo de Dios. ¿Ah? Y Dios, conforme a su misericordia, Él es justo para perdonarnos, Sí, Señor. así como nos perdonó a nosotros hace 2000 años atrás. Amén. Pero nosotros, Dios nos ha dado a entender Gloria a su nombre, Padre. y ha librado nuestro espíritu Gloria a Dios por eso. de las potestades de las tinieblas. ¿En cuál era? Cuando nosotros estábamos bajo una religión allí, en cual vivíamos juzgando, vivíamos peleando, envidiando Así es. unos con otros, Amén. mirándole al Señor a otro, etcétera, etcétera. Todo Así es, viene de allí. Señor. Amén. Todo viene de allí. Si los ladrones más grandes debajo de este cielo, los asesinos más grandes bajo este cielo, son los hijos de religión. Ven allí, Bendito Dios. vean Moscú, son todos religiosos. Miren cómo se matan unos con otros. Israel, cómo se matan unos con otros. Así es. Los delincuentes más grandes bajo este cielo, Bin Laden, Hussein, etcétera, todo. ¿Ah? Son los hijos de religión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque caímos. Caímos de la verdad Sí, Señor. y andamos nuestras propias obras en la corriente de este mundo, de nuestra mente. ¿Ah? Pujando. ¿Ah? Pujando lo que a los débiles, a los pocos ánimos, a los enfermos, Sí, Señor. en vez de orar, pedir misericordia por aquellos, que Dios les libre su espíritu, por intermedio de su gracia, la verdad, Amén. ¿ah? Y abra los ojos, su entendimiento, Sí, Señor. para que vean la gloria, la vida de Cristo. ¿Ah? Sí, Señor Jesús. Santo eres, Padre. Nosotros no tenemos nada en este mundo, hermanas y hermanos, pero el Señor nos ha ofrecido algo mejor. Amén. ¿Ah? Estamos en su reino aquí, la tierra está el reino de Él. Bendito eres, Aquí está. Señor. ¿Ah? Por eso dice buscar las cosas, por eso que dice allí en Colosenses 3, dice, con Cristo estamos crucificados, dice. Buscar las cosas de arriba, dice, donde está Jesucristo, Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Cuando estaba diciendo que pongamos la mira en las cosas de arriba, dice que la pongamos aquí. ¿Ah? Porque nosotros hemos muerto con Cristo, dice, y nuestras vidas están escondidas con Él en Dios. Y cuando Cristo, dice, cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, está diciendo que cuando Él se manifieste, pero ¿dónde está Él ahora? Está aquí, Amén. aquí está. Nosotros estamos preparados para irnos. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿A Alabado dónde nos sea vamos? el Espíritu, Al Padre tercer Santo, cielo. Rey ¿A dónde? de Dios, ¿Qué es lo que hay? Santo, el Rey que vive. Tercer cielo, ¿qué es lo que hay ahí? Eso. ¿Ah? Para eso. Nuestro hogar. Sí. Dios lo bendiga, hermano Carlos. Nuestro hogar, nuestras moradas. Nuestra morada, allí nos vamos. Gloria a Dios. Pero esto en el Espíritu ustedes no lo ven. Pero nosotros Amén. en el Espíritu le entendemos a Él. Gloria a su Ah. nombre, Padre. Nosotros lo entendemos, lo conocemos porque está aquí. ¿Ah? Cuando Cristo, vuestra vida, y se manifieste, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. Sí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo justamente estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Gracias, Que Señor. sea, yo no me mando solo. Ahora, yo ahora voy a andar por obras caminadas por Él. Yo soy uno en Cristo Jesús, mi Padre. Amén. Por eso cuando Cristo dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados Gloria a Dios. en gloria con Él. Amén. Gracias, Padre. Te alabamos, Gloria a Dios. Señor. ¿Ah? Sí, Señor. Cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste, entonces ahí dice, entonces vosotros, dice, nosotros seremos manifestados Sí, Señor. en gloria con Él. Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. A todos. Señor. Y la palabra hará vida Sí, Señor. Jesús. conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén, Padre Santo. Porque este es un tesoro que está en estos vasos de barro. Amén. Este es un tesoro muy hermoso, maravilloso. Gloria a Pero Dios. yo lo quiero compartir. Yo no soy egoísta. Bendito ¿Ah? eres, Señor. No soy egoísta como muchos. Yo quiero compartir lo que Dios me ha entregado. Da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Ah? Sí, Y Dios Señor. bendiga mucho a
todos los que han de oír esta palabra. Amén. Dios bendiga, hermano Carlos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su misericordia, Que Padre. Dios bendiga al hermano Miguel, Amén. bendiga a todos los que escuchan su palabra. La verdad que es Cristo. La palabra es poder, la palabra es precio todo. Y algunas palabritas, ahorita o Cintia. No, yo no tengo nada que decir. Yo tu Señor. Y ¿qué quiere hacer? Orar. Dirige No. a tu Dios Señor. bendiga mucho. Dios los bendiga mucho. Lo amamos al Señor. Y la hora ya empezó ya. Hace tiempo que empezó. La hora ya y empezó está ya. Está todo preparado, está todo listo. Amén. Solamente reconcíliese con Cristo. Porque Él es el camino y la verdad. Amén. No hay otro camino. Amén. Amén. Y así como hablaba la palabra, nosotros, si usted cree de esto, se reconcilió, murió con Él, fue sepultado y resucitó con Él. Está con Él allá. Y Sigamos sigamos adelante. la perfección en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en espíritu, no en la carne. Amén. Porque cuando Jesús dijo, en espíritu, no en la carne. Porque el espíritu es vida y en la carne es muerte. Y lean Hebreos 7. Y lean Hebreos 7. 7. 13:7. Hebreos 13, 7. Sí, porque dice que ellos tienen que considerar y ver cómo es la conducta de sus pastores. ¿Qué le están enseñando? Ah, ok. Sí. Sí, ya. Para que todo vea todo el que va a una congregación, a una iglesia, a una sinagoga, como le digan, a las iglesias, lean Hebreos 13, 7 Gloria a Dios. y léanlo hasta que entiendan ahí. Van a quedar flojos. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por siempre. Gracias, Señor.